columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que vamos a seguir con 2 de Timoteo, capítulo 2, y hoy estaremos trabajando los versículos 14 al 18, y he titulado esta enseñanza Buenos y malos obreros. No hay obreros medios, no hay obreros medio buenos o medio malos. O eres un buen obrero o eres un mal obrero. Y dice así la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18, dice así: Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Trastornando así la fe de algunos. Padre, te pido que hoy nos instruyas en tu palabra. Te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos haga entender y traiga convicción a nuestro corazón de la importancia de conocer tu palabra, de la importancia de afirmarnos en tu palabra, de la importancia de predicar fielmente tu palabra. Padre, tu palabra es el sostén de tu iglesia. Tu palabra es lo que da forma a tu iglesia. Tu palabra es lo que hace que los discípulos sean más o menos bíblicos. Por eso, Señor, queremos hoy venir ante ella y recordar en este pasaje lo importante que es que sobre todo tus pastores, tus ministros, conozcan bien la palabra y enseñen bien la palabra. Padre, háblanos, Señor. Trae, Señor, luz a nuestros ojos para entender este pasaje y comprender por qué es tan importante para tu iglesia hoy en día. Te pido que me uses para edificar a mis hermanos, Señor. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, resumiendo rápido hasta el momento de hoy, Pablo le ha estado enseñando a Timoteo, y lo que hemos estado viendo es que se debe esforzar en el ministerio, que debe trabajar duro para llevar a cabo su labor ministerial, que debe ser una persona que se esfuerza, que usa los dones que Dios le ha dado y que los pone a trabajar en la obra donde el Señor lo ha colocado como ministro. Pablo también le ha dicho a Timoteo que se debe preparar para sufrir por causa del Evangelio. Que si hay algo que no va a poder evitar y que Pablo es el mismo testigo de que eso pasará, son los sufrimientos por la causa de Cristo. Pero Pablo también le enseña que no está solo ni desamparado, sino que Dios lo va a respaldar, que Dios va a estar con él y que Dios lo va a sostener en medio de cualquier persecución y sufrimiento que llegue a su vida. Además de eso, Pablo también, recordemos que le había enseñado a Timoteo que si él mantenía firme su posición, que se mantenía firme en la fe, con ese cántico que hablaba de los creyentes en general, que si éramos fieles al Señor, que si perseverábamos, el Señor al final nos permitiría reinar con él. Pero por otro lado, también Pablo dejaba esa advertencia, que si éramos infieles, si éramos desleales, si lo negábamos, al final también seríamos condenados y negados por el propio Señor de nuestras vidas. Entonces, hermanos, hasta aquí Pablo ha estado hablando a Timoteo de varias cosas que tienen que ver con el ministerio. Pero otra de las cosas que Pablo le había dicho a Timoteo y que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar hoy, es que él tenía una responsabilidad de guardar lo que Pablo llamaba el tesoro que le había sido encomendado. Es decir, lo más valioso que se le había dado a Timoteo como pastor, lo más valioso que se le había dado a Timoteo como siervo del Señor, era el Evangelio, era la palabra.
Y Pablo llamaba a Timoteo a guardar eso y a afirmarse en las sanas palabras. Pablo a lo largo de toda la carta le va a enseñar a Timoteo lo importante que es lo que va a salir de su boca, el alimento que da a la iglesia, porque de eso depende la iglesia. Depende la iglesia. Hermanos, la iglesia, muchos buscan una iglesia que transmita amor y es importante. Claro que sí, no voy a decir que esas cosas no lo son. Muchos buscan una iglesia que les entretenga con buena alabanza y está bien la alabanza, es maravilloso. Es algo excepcional, algo que nos permite levantar cánticos y adorar a nuestro Dios como iglesia unidos. Hay gente que busca en la iglesia relaciones. Hay gente que busca una iglesia que tenga muchos solteros porque está soltera y solo quiere encontrar pareja para casarse. Y si puede ser cristiano mejor, porque a lo mejor así tengo la garantía de que no se drogará, no tendrá vicios, ni será un mal hombre. Luego hay sorpresas, porque ese hombre también se coló buscando una cristiana. Así que cuando vienes buscando carne, carne encuentras. Porque el creer que aquí todos son espirituales es el mayor engaño del mundo. En el pueblo de Dios están juntitos el trigo y la cizaña. La oveja y la cabra caminarán muchas veces juntos y solamente al final del camino el Señor dirá unos a la derecha y otros a la izquierda. Aquí muchos nos llevaremos sorpresas. Pero hermanos, la palabra es el fundamento principal. ¿Por qué? Porque si yo predico la palabra, hará que la iglesia tenga amor los unos por los otros. Si yo predico la palabra, hará que la gente termine viviendo como la palabra dice. Porque cuando la palabra es predicada, los oyentes solo tienen dos maneras de reaccionar. O la aceptan y se someten, o se rebelan y se van. Y al final la palabra le dará forma a la alabanza, le dará forma a la iglesia, le dará forma a los pastores, le da forma a los que sirven en la iglesia. Así que la palabra es el fundamento. La palabra nos enseñará cómo vivir, cómo ser maridos, esposas, cómo ser hijos, cómo ser padres, cómo ser jefes, empleados, ciudadanos, hermanos. Por eso es tan importante la palabra. Porque la palabra es la brújula que nos orientará en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que nos presentará quién es realmente Dios, quiénes somos realmente nosotros, cuál es realmente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y nos permitirá discernir en medio de un mundo lleno de cosas nuevas y modernas, saber lo que viene de Dios y lo que no. Y por eso Pablo le va a insistir, no solo ahora, sino a lo largo de toda la carta, como ya lo ha hecho en la primera, Timoteo, de una cosa, lo mismo que insiste también a Tito en una carta pastoral, que también es la de Tito, es el hecho de predicar la sana doctrina. Y la gente, no sé qué manía tiene hoy de decir, yo no quiero doctrina, la doctrina divide. Y sí divide. La verdad de la mentira. Claro que divide. Lo bueno de lo malo. El error de lo correcto. La doctrina divide y tiene que dividir. Y tiene que dividir. Porque la doctrina define lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La doctrina divide. La doctrina nos permite saber si lo que tengo delante es un pastor o es un lobo. La doctrina divide. La mayoría de vosotros estáis en esta iglesia por temas de doctrina. Porque por cosas doctrinales os disteis cuenta que donde estabais no era un buen lugar. La doctrina es esencial. Sin doctrina podemos estar comiendo en una falsa iglesia y sin saberlo. El no conocer la doctrina lleva a muchos a decir amén a herejías. Y por eso los que servimos en la casa del Señor, la mayor responsabilidad que tenemos como pastores es conocer la palabra y enseñar la palabra. Y no solo enseñarla, ayudaros a aplicar la palabra. Porque el trabajo del pastor no es llevar solo la palabra al oído, sino que acompañarte para que esa palabra también vaya a tu vida. Y apliquemos esa palabra a nuestros corazones. Y la pongamos por obra. Ahora entramos en una parte en la que Pablo va a hacer una distinción entre dos grupos: los obreros buenos del Señor y los malos obreros. Los obreros aprobados por Dios y los obreros reprobados. Y todo tiene que ver con lo que sale de sus bocas. Sí, el carácter es importante. Pablo ha definido en 1 de Timoteo 3 cómo debe ser un pastor: irreprensible, marido de una sola mujer, sabio, prudente, no dado al vino, no amante de ganancias deshonestas y tantas otras cosas. El carácter es importante,
Pero lo que Pablo va a hablar ahora es lo que sale de la boca de los obreros. Pablo quiere que definamos un buen pastor por sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque puede ser una persona amable, amorosa, que te cuida, que te atiende, pero si enseña el error, no es un buen maestro, ni un buen pastor. Pero tampoco queremos uno que enseñe bien y sea un hombre odioso. No, pero es que si conoce la palabra, también debe vivir la palabra. Pero el fundamento es que sale de su boca. ¿Qué sale de su boca? Y ahora Pablo va a empezar a enseñar a Timoteo estas cosas. Que lo que separa a un buen obrero de un mal obrero es lo que enseña. Es lo que enseña. Vamos a empezar con nuestro texto y lo primero que Pablo le dice a Timoteo, y es esto: que no debemos contender sobre palabras. Y lo quiero explicar por un motivo. Porque yo soy una persona que contiende mucho. Y si no entendemos bien ese texto, yo mismo me meto en un fregado. Porque yo vivo contendiendo. Prácticamente contiendo semanalmente. Pero tenemos que entender a qué se refiere Pablo cuando dice no contiendas en palabras. Versículo 14. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Y lleva a los oyentes a la ruina. Pablo está hablando de lo que sale de la boca de los maestros, de los buenos y de los malos. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo que les encarga solemnemente. Eso es un pedido con temor, un pedido que hay que tomar en serio, porque lo encarga solemnemente en la presencia de Dios. Pablo quiere que se tome en serio lo que va a decir. Pablo está dando crédito a esas palabras, afirmando que vienen directamente del Señor, y lo que les dice es que no contiendan sobre palabras que para nada aprovecha y que lleva a los oyentes a la ruina. Alguno podría pensar, entonces Pablo está diciendo que no se metan en las cosas que otros dicen y que otros enseñan, pero eso no es cierto. Pablo no quiere decir eso. ¿Por qué Pablo no quiere decir eso? Porque en el mismo texto que nosotros hemos leído, Pablo habla de lo que están enseñando mal algunas personas. Pablo no puede decir, no contiendas en palabras, diciendo que significa que no te metas a debatir con lo que otros enseñan, cuando Pablo ahora mismo, en los siguientes versículos, va a mencionar a dos personas con nombre y la herejía que enseñan. Pablo no está diciendo que no defiendan la fe. Pablo no está diciendo que no denuncien el error. Pablo no está diciendo no contendáis por la palabra. Al contrario, la propia Biblia nos llama a estar dispuestos a presentar defensa de nuestras creencias ante todo el que demande razón de nuestra esperanza. Nosotros debemos estar dispuestos a alzar la bandera de la verdad cuando el error es publicado. A mí a veces me preguntan, ¿por qué lo haces en internet? Porque ellos ponen sus herejías en internet. Sus herejías llegan a millones y yo tengo que aprovechar que a veces las redes nos permiten llegar a millones, y eso es una arma que el Señor nos ha dado muy buena. Porque si yo lo vengo a decir aquí, yo libro a unos pocos de ese error. Pero haciéndolo en las redes, multitudes pueden ver ese error. Así como ellos usan las redes para llevar su gangrena a multitudes, nosotros usamos las redes para combatir la gangrena ante multitudes. Pablo no está diciendo no contiendas por la palabra. Pablo no está diciendo no saques a la luz el error como él va a hacer ahora. Pablo les está diciendo que no contiendan sobre palabras que para nada van a aprovechar y que llevan a los oyentes a la ruina. Pablo les está diciendo de qué palabras no deberían invertir tiempo a estar hablando. Pablo está haciendo ahora una división clara de lo que debe salir de la boca de un buen obrero y de lo que sale de la boca de un mal obrero. Y Pablo le está diciendo a su discípulo, a un buen obrero, que los discípulos de Jesús no deben estar dándole a la lengua y hablando de palabras que no aprovechan y que llevan a los oyentes a la ruina. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pablo está diciendo que de una boca de un discípulo de Jesús no deben salir palabras que no aprovechan para nada y que llevan a los oyentes a la ruina. Pablo le está recalcando a Timoteo la importancia de las palabras que deben salir de nuestra boca. En cuanto a la enseñanza, repito, está haciendo contraste entre buenos y malos
obreros, entre buenos y malos obreros. Yo quiero dar algunos ejemplos para que entendamos qué son las palabras que nada aprovechan. ¿Qué son las palabras que nada aprovechan? Hay varios ejemplos en la Biblia de lo que nosotros podemos entender vanas palabrerías. La traducción original de palabras que nada aprovechan, podemos entenderla como vanas palabras, palabrerías, cosas que no edifican, cosas que no vienen de Dios, cosas que no están en la Escritura y que muchos malos obreros se dedicaban a llevar y a enseñar. ¿Qué son vanas palabras? La unción del rompimiento, o lo del señor César Castellanos, lo del G12D, los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. La sangre de la frente representa esto, la sangre del costado. ¿De dónde ha sacado este hombre esto? Ah, sí, de una visión. Esos son vanas palabras que nada aprovechan y llevan a la gente que las cree a la ruina, porque las aceptan como si fueran palabras de Dios. Vamos a ver ejemplos en la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo le dice así, todo está en su primera carta. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Doctrinas extrañas. Ni prestaran atención ¿a qué? A mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mira qué palabras acaba de destacar ahora aquí Pablo. Número 1, doctrinas extrañas. Número 2, mitos. Número 3, genealogías interminables, que al final solo llevaban a discusiones inútiles y que no servían para avanzar el reino de Dios. Veo creyentes que solo están publicando que si las antenas, que si, yo qué sé, las frecuencias de yo qué sé, hermano, ¿en serio? ¿Eso avanza el reino de Dios? ¿Eso es predicar el evangelio? ¿Eso lleva a personas a Cristo? ¿Eso está en la Biblia? A veces las personas tienen sueños y me escriben, pastor, le cuento un sueño que he tenido, mire, yo estaba por la calle, iba con mi hijo y nos empezó a perseguir un gato negro y conforme se acercaba el gato crecía y mi hijo se me quedaba atrás y el gato lo arañó y yo lo iba a ayudar, pero el gato ya no lo podía quitar de encima. Pastor, ¿qué es eso? Dijo, no sé, yo en mi pueblo una pesadilla, me preocuparía, al igual comí mucho. Porque ¿saben qué buscan? Lo peor es que escriben a otros, ¿saben qué dirá? El gato representa a Satanás, porque es negro y eso es el diablo. Y su hijo, si lo ha cogido, es que no anda bien en la fe y Satanás ya lo tiene medio enzarzado. Y como usted no le puede quitar al gato de encima, es que como la salvación es individual, usted no puede hacer nada por su hijo. No, si yo también podría darle unas interpretaciones brillantes. Mi respuesta, yo no le puedo ayudar, yo enseño la Biblia. Lo peor es que la gente anda buscando esas cosas. Por eso Pablo dice, no pierdas tiempo en doctrinas extrañas, en mitos, en genealogías interminables, que no avanzan el reino y solo llevan a discusiones inútiles. Tienes la palabra inspirada por Dios y vas a empezar a hablar de mitos, de sueños, de revelaciones, del ángel que has visto, de la voz que has escuchado. Hace poco, eso salió en las redes, es público, una iglesia se quedó esperando, no sé si era el 28 de enero, el regreso del Señor. El pastor les dijo, por internet, desde la webcam en casa, que tenían que quedarse ayunando, vendieron sus posesiones, vendieron sus propiedades, todo lo que tenían, porque venía Jesús y adiós pastor, Jesús no vino. Hay tanto que enseñar, que esas palabras solo llevan a gente a la ruina y literalmente esas familias, algunas acabaron en la ruina. Y que tenemos iglesias llenas de personas que creen que están con el Señor y están caminando hacia la ruina porque todo lo que están recibiendo son doctrinas extrañas. Nadie sale de este culto, nunca, preguntándose, ¿será que lo que pasó es de Dios?
Pero me escriben constantemente personas de situaciones que viven en su iglesia. Pastor, hoy pasó esto en el culto, es de Dios. Pastor, hoy eso lo hizo una hermana, es de Dios. Pastor, y le digo, ¿tú crees que yo podría estar en una iglesia donde cada vez que pasan ciertas cosas yo me cuestiono, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? Dios no es un Dios de confusión. Pero estamos metiendo doctrinas extrañas que hacen hasta los creyentes ya duden. Yo ya no sé lo que es de Dios, lo que no es de Dios. La palabra es de Dios y ahí está la seguridad del creyente. Hermano, yo he visto, he soñado contigo, me da igual lo que Dios tenga para mí. ¿Por qué te lo va a decir a ti en un sueño? Lo que Dios tenga para mí ya pasará, Él es soberano, Él gobierna mi vida. No, me da igual lo que hayas soñado. Yo tengo la palabra, yo me guío por la palabra y yo confío en el Señor, no en tus sueños. No en tus sueños. En la misma semana hay gente que me dice, he soñado con una división en la iglesia, y en la misma semana me viene otro y me dice, he soñado con un crecimiento. A ver si Dios se aclara con los sueños, que se está confundiendo. No, yo ya no doy crédito a las personas. Yo sigo las Escrituras. Yo no vengo aquí a daros recados especiales y cosas extrañas. Yo todo lo que os enseño cito un versículo, un capítulo, un libro, porque no quiero enseñaros mi doctrina, mi visión, mi pensamiento, sino la sana palabra. Palabrerías que conducen a la ruina son eso, doctrinas extrañas, mitos, genealogías interminables. Cuidado con genealogías, porque en la Biblia hay genealogías. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos genealogías, y genealogías importantes. Lo primero que nos encontramos en algunos de los evangelios es la genealogía de Jesús. Pero eso es importante, ¿por qué está esa genealogía así? Para saber que realmente es de la descendencia apropiada para ser el Mesías. Las genealogías están por acaso. No, están ahí porque Dios ha inspirado la palabra. Pero cuando se refiere Pablo a genealogías interminables, se refiere a personas que ya buscaban los 3 pies al gato. Que utilizaban las genealogías, no sé, igual para decir, yo soy descendiente de Leví, yo soy levita, yo puedo ser sacerdote, o 1000 cosas así. Y hay gente todavía que hace esas cosas, que busca para atrás a ver de qué tribu es. Luego se da cuenta que es descendiente de Ismael, de los árabes. Y ahí le da un bajón que no veas. Mejor no vayas para atrás, que a lo mejor tu primo era Judas. Mejor quédate sabiendo hasta tu abuelo. Hasta ahí va bien, no investigues mucho, que te llevas unas sorpresas. Mira qué más dice Pablo en 1 de Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. A mí me suena muy violenta esta palabra, viejas, pero está escrito. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. En esta categoría de palabras vanas, palabrerías inútiles que llevan a la ruina, que no edifican, que no valen para nada y en las cuales nosotros no tenemos que estar metidos, Pablo ha incluido ya doctrinas extrañas, Pablo ha incluido mitos, Pablo ha incluido genealogías interminables y ahora Pablo ha incluido fábulas profanas propias de viejas. Fábulas profanas propias de viejas. Pablo dice, yo entiendo que las señoras viejecillas del pueblo estén contando esas fábulas. Pero lo que no veo normal es que los creyentes y los maestros estén enseñando fábulas. Estén enseñando fábulas. Porque, ¿qué son fábulas? Hermanos, son como leyendas. Es otra manera quizá de decir mitos. Son historias que nos cuentan y que tú no sabes realmente si la fuente es verídica, pero ahí la van pasando de generación en generación, ¿no? Eso hacen, esa es la expresión de Pablo, propio de viejas. Que ellas pasaban, no a los nietos, no, porque mira, un día apareció un dragón aquí en el pueblo y el nieto, mira, mi abuela me contaba que una vez vino un dragón y por eso tenemos San Jordi, porque era un príncipe que mató un dragón y de la sangre botó una rosa. Y le digo, sí, una rosa. No sabían cómo sacarnos dinero y se inventaron al dragón y la sangre y la rosa. Y ya. En febrero nos sacaron dinero con los bombones, en abril nos sacan dinero con la rosa, en Navidad con el gordito de pelo blanco y ya. La cuestión es comercio, hermano. Pero la fábula sigue pasando. La historia sigue pasando de generación. Y si tu hijo va al colegio aquí en Cataluña, cuando llegue, es en abril, ¿no? Cuando llegue abril, pues tu hijo vendrá un día a casa con algo que tenga que ver con esa fábula. Lo que Pablo dice que no es normal que eso también esté en la iglesia. Todos estos
Dios me mostró un día. Un día yo andaba y Dios me paró y se me fue la vista, me sacó del cuerpo, me llevó al cielo, luego me bajó al... Son fábulas, hermano. Son fábulas propias de viejas. Hermano, te lo digo en serio porque te amo en el Señor. Huye de los Dios me dijo. Huye de los Dios me mostró. Huye de los he visto en sueños. Huye. Han llevado a gente a la ruina. Han llevado a gente a poner la confianza en cosas que no venían de Dios. La pregunta es, ¿puede Dios mostrar algo? No lo dudo. La pregunta que yo me hago siempre es, ¿cómo sé que eso es de Dios? ¿Cómo lo sabes? No se puede saber. La única prueba es una, si al final pasa, ¿no? Pero como yo no sé si viene de Dios, solo hay una cosa que sé que viene de Dios y es la palabra. Y ante la duda yo no me la juego a ir detrás de una posibilidad cuando tengo la palabra profética más segura. Hermano, yo soy una persona muy coherente en esto. Yo no dudo que Dios pueda mostrar algo y revelar algo. No limito a Dios. Ha dado sueños en el pasado, ha revelado cosas en el pasado. Yo no dudo que Dios lo pueda hacer, pero mi confianza no está en eso. Y sobre todo, vivimos un tiempo donde de eso se ha hecho un show. Ahora Dios revela algo todos los días, a todas horas, 7 veces por culto. Ahora, venga, canta rápido, predica rápido, que viene lo bueno. Ministración. Hermano, a ti, varón. Dios te dice, varón. No. 7 recaditos, ya te vas a casa. La gente ya va al culto pensando, cuando ven al otro empezar a dar las profecías, hay alguna que ya voy haciendo así como, ¿qué me dice a mí? Me muevo para llamarle la atención y que me diga a mí algo. Porque si no me voy como qué bajón, le ha dicho algo a todos menos a mí. Hay gente que va así, hermano. Hay gente que va al culto como las señoras que van al tarot. A que le echen las cartas y a ver qué me depara el futuro. Hermano, cuidado con los mitos, genealogías, fábulas. Y todas esas nacen de un Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me ha llevado al cielo, Cuidado con esas cosas. Vemos otro ejemplo. 2 más para que entendamos más cosas sobre esto. 1 Timoteo 4:7. Perdón, 1 más. 1 Timoteo 6:3-10. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de verdad y que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ahora Pablo a Timoteo le habla de una doctrina que es diferente a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y las palabras que conducen a la piedad. Una cosa importante, Pablo acaba de dejar claro que las sanas palabras conducen a la piedad. ¿Qué es piedad? Santidad, hermanos, santidad. Hermano, no hay sana doctrina sin sana vida. No la hay. Si tú estás aprendiendo mucho y tu vida está igual, lo que estás aprendiendo no es sana doctrina. Porque la sana doctrina golpea el corazón. La sana doctrina golpea el corazón. No, pero es que la teología, eso no habla el corazón. ¿Qué no? La doctrina de la depravación total nos hace entender que somos miserables, incapaces de salvarnos. La doctrina de la perseverancia de los santos nos hace entender que solo los que lleguen hasta el fin serán salvos. Y que solo podemos llegar hasta el fin por la gracia de Dios y porque Dios nos sostiene. La verdadera doctrina nos hará humildes, nos hará mansos, nos hará como Jesús, transformará nuestras vidas. No llenará solo nuestras cabezas. Los libros llenan las cabezas, la doctrina de Dios transforma los corazones. La palabra de Dios no es solo letra, es poder. Es poder. Y no la podemos leer como cualquier otro libro. La palabra de Dios se medita, se reflexiona. La palabra de Dios se pone delante de nosotros como si pusiéramos un espejo frente a nosotros para que nos desnude, para que nos haga ver nuestra miserable condición y nos lleve a buscar esperanza solamente en Cristo y correr cada día a ser más como Él. Más como Él. Por ejemplo, cuando yo le digo a las personas que creo en la seguridad de la salvación y a mí me dicen, ¿tú crees que la salvación se pierde? Le digo, no.
Siempre dicen esto, los que enseñan que la salvación no se pierde, enseñan que la gente puede vivir de cualquier manera siendo salvo. Le digo, ven a la iglesia nuestra. Yo no creo que la salvación se pierde. Ahora, ven a la iglesia nuestra un año y dime, en este año, si alguna vez te he dado la sensación de que se puede vivir de cualquier manera. Si precisamente la gente viene aquí porque son confrontados con el pecado, llevados a la santidad, porque creo que la salvación no se pierde, pero creo que la marca de un salvo es que vive en santidad. Creo las dos cosas porque las dos están en la Biblia. Nunca diré, puedes vivir pecando porque eres salvo igualmente. No, jamás. Te diré que quien practica el pecado es del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que nada nos separará del amor que está en Cristo Jesús. La Biblia también dice que de mis ovejas nadie las arrebata de mis manos. Pero también la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no que caminan por donde les da la gana. Es toda la Biblia, no un texto que me apetezca. Creo que Dios al que salva sostiene, y creo que al que sostiene también santifica. Sabemos que a los que Dios salve los va a transformar. Eso está en la Biblia. Pero no le voy a decir entonces al hombre, no, depende de ti, depende de ti, depende de ti. No, si depende de ti, todos nos perdemos. Si a mí me dicen, la salvación es responsabilidad tuya, depende de ti, le digo, pues estoy frito. Porque si no fuera por el Señor, yo aquí no había, en el mundo cristiano yo no habría durado ni 2 meses. Yo no me voy a dar golpes en el pecho y decir, soy el más fuerte, el más espiritual, el que más ayuna y por eso sigo firme y vosotros no, mediocres cristianos de pacotilla. No sé ni cómo tenéis derecho a congregar cerca de mí. Jamás haré así. Estoy firme por la gracia de Dios. El propio Pablo, ¿quién más podía alardear de cuántas iglesias había abierto, cuántas almas había alcanzado, cuánta gente había llevado el evangelio? Y Pablo lo resumía en soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Quién somos nosotros para creer que somos algo por nuestro mérito? Entonces, pero si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, dice, esas personas que enseñan otra doctrina, mira que dice Pablo, están envanecidos, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Cuando salió aquella señora creo que es de República Dominicana o está en los Estados Unidos, aquella superpastora, super ungida, que le dijo a la gente, tenéis que ungir piedras, porque en el Antiguo Testamento alguien ungió una piedra. Entonces tú unges una piedra, la llevas a tu mesita de noche y dejas tu piedra ungida ahí durante el año y te garantizo que las promesas de Dios se cumplirán. Te digo una cosa, si Dios te promete algo, no hace falta una piedra. Ahórrate esa decoración tan fea para tu mesita de noche. Una piedra solo va a lastimar la mesa, la va a arañar, y si está ungida por aceite te va a dejar una marca para toda la vida. Quita la piedra y las promesas de Dios se van a cumplir con piedra, sin piedra. La piedra no trae... Madre mía, se parece a mi hermana cuando dice, no, ponte un cazasueños cuando estábamos en el mundo. Ahí en la cama, estas cosas que se parecen medio de indios. Ponte un cazasueños y ahí no tendrás pesadillas. Y le digo, como yo me coma 2 durum por la noche, a mí me persigue el gato de la señora luego. A mí... No, hermano... ¿En qué hemos convertido la iglesia? ¿En qué hemos convertido la iglesia? Llévate este frasquito de aceite de olivas exprimidas del Getsemaní a tu casa y úntalo en la almohada de tu marido, porque ahí cuando ponga la cabeza... ¿En qué hemos convertido la iglesia? Si parecen más chamanes que pastores. No, nos estamos riendo de algo que hacemos en nombre de Dios. Nos estamos riendo de algo que nos debería dar temor. Porque si lo hace el chamán, no me importa. Si lo hace la santera, no me importa. Pero lo está haciendo gente que se llama siervos de Dios y en el nombre de Dios. Por eso me pongo en las redes y en lo alto de donde sea a decir, esos no son de Dios. Yo no me meto en ningún vídeo con los chamanes, ¿has visto? Porque ya sabemos que están ya del otro lado. Esos están con el príncipe de este siglo. Pero no voy a consentir que hagan ver a la gente que eso es la iglesia y que esos son pastores. Están envanecidos esas personas, no tienen ni idea de nada, no entienden nada. Y como dice Pablo al final, suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y solo engañan a los necios, a los ingenuos que no entienden las Escrituras. Por eso tienes que estudiar la Biblia, hermano, porque tú has salido de esas iglesias. Tú has salido de muchos de vosotros, yo diría que la gran mayoría, hemos salido de esas iglesias.
Hemos dicho amén a según qué cosas. Hemos participado de algunos movimientos. Por eso en el fondo tenemos que tener un poco de empatía de los que siguen allí y orar para que así como Dios nos abrió el entendimiento, también se lo abra a ellos. No somos más listos. Dios nos ha dado mucha gracia. Porque si no seguiríamos allí engañados. Igual alguna de vosotras seguiría rodando, otros seguirían profetizando mentiras y no sé lo que hacía cada uno en su iglesia. Pero muchos participabais del circo, como yo participé del circo. Oremos para que el Señor abra el entendimiento de los que siguen ciegos. Eso es lo que Pablo está diciendo, que son palabrerías, palabras vanas en las que no hay que contender. Los mitos, las profanas, leyendas. Las genealogías interminables, las doctrinas extrañas. No hay nada extraño en la Biblia. Dios habla claro, hermano. Dios dice así es y punto. La Biblia no es difícil. ¿Te das cuenta que las doctrinas bíblicas no son difíciles de entender? Quizá algunas difíciles de aceptar, pero no difíciles de entender. Lo difícil de entender son las doctrinas extrañas. ¿De dónde saca este tío esto? Eso es lo difícil de entender. Cuando salió Maldonado diciendo que el pecado del Edén era robarle el diezmo a Dios, yo le dije, chico, ¿en qué seminario has estudiado eso? Porque yo veo en el Edén una cosa muy sencilla. Había un árbol, sí, siempre pinta una manzana, no sé, una papaya, un mango, no sé lo que era, pero había un árbol. Mira qué sencillo es. Hay muchos árboles y hay uno del que el Señor dice, de ese no se come. Y el ser humano va y come de ese incitado por la serpiente, pero podía haberle dicho que no, pero aún así cae, peca y come del árbol del que no tenía que comer. ¿Dónde ves tú ahí el diezmo? ¿Dónde lo ves? ¿Cuál es el pecado del hombre en el Edén? Es tan sencillo como que Dios dijo, no hagas esto, y el hombre lo hizo. Mira qué sencilla es la palabra. Pero yo lo tengo que rebuscar para seguir sacando el dinero, ¿verdad? Porque para mí la piedad es un medio de ganancia. Entonces yo tengo que decirte, ¿por qué? No, porque mira, porque la Biblia dice que no le puedes quitar a Dios lo suyo. Que quien le quita el diezmo a Dios, le ha robado a Dios. Y ese árbol representa el diezmo. ¿Por qué? Porque todos los otros eran para el hombre, pero ese era el diezmo, era del Señor, y nosotros le robamos del diezmo. Tío, ¿qué vuelta le has dado? Con lo fácil que era explicar el pecado del Edén y cómo la has liado. La doctrina extraña es la que te hace como, yo no entiendo qué Biblia lee esa gente porque yo no la leo, yo no entiendo nada, pero suena súper espiritual, así que amén, gloria a Dios, siga apóstol, siga hablando. No, hermano, la Biblia es sencilla, ¿sabías? Cuando te vienen algunos y te empiezan a decir, porque esto representa, y tú, uy, yo no veo eso. Yo no veo eso. Cuando la gente coge escenas como las 10 vírgenes, ¿cuántos llegaron aquí ese día de la parábola pensando que la lámpara era el Espíritu Santo y el aceite? Y la gente al final dijo, realmente ahí no estaba el Espíritu Santo por ningún lado. Pero todo el mundo le había dicho, el aceite representa el Espíritu. Entonces la lámpara encendida significa que debemos tener el Espíritu avivado. Y yo, madre mía, lo que has sacado de una señora que va con una lámpara. Hermano, me da mucho miedo cuando las personas leen un texto y quieren espiritualizarlo todo y buscarle un símil a todo, porque todo puede representar algo. ¿Jesús es el Padre o es el Hijo? Es el Hijo, ¿verdad? En la parábola del Hijo pródigo, ¿quién es el Padre? Es Dios. ¿Y entonces el Hijo quién es? Jesús. No, el Padre es Jesús. El Padre es Jesús. Si tú lees la escena, el Padre ahí es Jesús. Lo que como en la Biblia el Padre representa al Padre, automáticamente pensamos en Dios, pero es Jesús. Y así podemos seguir con muchas escenas. La parábola de la oveja perdida. ¿Quién es el pastor que va por la oveja perdida? Cristo, ¿verdad? Esa está clarísima. Pero justo por ahí hay una parábola de la moneda perdida, el dracma perdido. ¿Quién perdió esa moneda? Una mujer, ¿verdad? ¿Quién es la mujer en la parábola? ¿Quién es la mujer en la parábola? Jesús. Pero nunca relacionaríamos a Jesús con una mujer. Pero es que eso es otra... Hermano, para que veas, todo se puede relacionar.
Hay que tener mucho cuidado, hay que entender bien la palabra, hay que estudiar bien la palabra, hay que mirar de qué va el contexto, quién está en la escena para poder asimilar quién es quién en la historia. Todo eso es importante. Yo no puedo ir con mis suposiciones. Por eso deben entender algo. Se puede preparar un sermón en 10 minutos y se puede preparar un sermón en 30 horas. Pero el resultado aquí arriba puede ser catastrófico. Y peor aquellos que llegan y simplemente cogen la Biblia, hermanos, oremos, a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. Háblame, Señor, ¿qué tienes? Vamos a leer esto y Dios ya pondrá palabra en mi boca y rasca. No. Tenemos un deber como obreros del Señor. Daros la palabra del Señor. Yo no estoy aquí para deciros, yo creo que aquí dice, yo aquí entiendo, a mí me parece. Yo estoy aquí para decir, así dice el Señor. Y para yo decir, así dice el Señor, tengo que estudiar mucho, orar mucho, buscar mucho la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga muy buena intención, ay de mí si digo, así dice el Señor, y el Señor no lo decía. Como veremos en estas próximas semanas en Santiago, ¿por qué queréis ser muchos de vosotros maestros? Mayor condenación hay para vosotros. Corremos peligro cada vez que estamos aquí, aunque muchos hoy se suban aquí sin temor alguno. Así que Pablo, en primer lugar, dice que no debemos contender en ese tipo de palabrería. Dice que no debemos estar enredados en doctrinas extrañas, en mitos, en fábulas. Pero ahora Pablo define en lo que sí debe estar centrado un obrero. ¿Cómo es el obrero aprobado del Señor? Ahora, por el contrario, Pablo sí que va a decir en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aprobado y sin nada de qué avergonzarse. ¿Y cómo es una persona, un obrero aprobado y sin nada de qué avergonzarse? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Hermano, precisión. Cuando yo leo este texto, a mí me hace pensar en un cirujano. El cirujano, el buen cirujano, es el que conoce el cuerpo humano milímetro a milímetro. Hermano, una operación a pecho abierto, a corazón abierto, 1 milímetro puede costarte la vida. 1 milímetro puede costarte la vida. Cortar una venita más para allá puede hacer que te desangres. El buen cirujano estudia a diario, analiza el cuerpo, analiza las radiografías, analiza las ecografías, analiza todo, no duda. Es preciso, sabe dónde tiene que cortar, porque tiene que hacer una operación excelente, porque hay vidas en juego. Y Pablo le dice a Timoteo que un buen obrero tiene que manejar con esa precisión la palabra. Tiene que conocer cada tilde, cada coma, cada sentido, cada significado, entender lo que quiere decir cada texto, para ser minucioso a la hora de enseñarlo, de aplicarlo, de traerlo al pueblo. El buen obrero que está aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse, maneja la palabra, no de cualquier manera, con precisión. Sabe lo que va a enseñar. Está seguro de lo que va a enseñar, tiene convicción de lo que va a enseñar, porque lo ha leído, lo ha estudiado, lo ha analizado, lo ha escudriñado, lo ha meditado, conoce la palabra y habla con convicción. Habla con convicción. Si yo me pusiera a predicar con dudas, no lo haría. No lo haría. Yo tengo que predicar convencido. Convencido. En primer lugar, Pablo dice que el obrero bueno debe procurar con diligencia. Debe procurar con diligencia. Tenemos un llamado a ser diligentes, esforzados. Eso, la diligencia nos llama ¿a qué? A esfuerzo, a tomar en serio. Como decimos en España, a dar el callo por eso. A dar nuestro sudor. Y no es la primera vez que Pablo llama a los creyentes a ser diligentes en algo, a trabajar con esmero. A los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17, les dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Vivimos tiempos malos. Y Pablo llama a los creyentes a esforzarse en caminar con sabiduría, en usar bien el tiempo. Oh hermano, ¿y cuántos de nosotros parece que no hemos leído ese texto? Tu vida espiritual está pobre y en vez de ponerte a aprovechar bien el tiempo te pones una serie de Netflix. Como hoy leía en la publicación de un amigo, se cansan si el sermón dura más de 1 hora, pero no se cansan si ven 5 capítulos de su serie preferida. Lo del Señor les cansa, el entretenimiento no. Dice, qué triste porque eso está en la iglesia. Gente que se aburre si el culto dura 2 horas, pero se come la serie entera de películas del Señor de los Anillos en una noche. Eso no debería pasar con el pueblo de Dios. Te digo una cosa, ya puede ser la serie más brillante, pero si nosotros hemos visto más de 2 capítulos ese día, como creyentes hemos perdido el tiempo, porque el mundo puede invertirlo en eso. Pero el creyente, en estos tiempos tan malos que corren, todo tiempo que podemos pasar con el Señor es oro. Es oro, hermano. Trabajas 8 o 10 horas, tienes que hacer la compra, la comida, limpiar la ropa, te quedan 2 horas y te vas a ver 2 capítulos de la serie. ¿Cuánto le vas a dar a Dios? Pablo dice que no andemos como los necios, seamos sabios en nuestra manera de usar el tiempo. Son tiempos malos, hermano, tenemos poco tiempo y hay que usarlo con sabiduría. No lo podemos perder. Somos de Dios, hermano. Necesitamos meterle gasolina espiritual al cuerpo. Netflix no es gasolina espiritual. Ninguna plataforma de internet lo es. La oración sí. La palabra sí. Una buena prédica. Un buen sermón, un estudio bíblico. Pero algo que te alimente la fe, algo que te fortalezca espiritualmente. La gente cae como moscas en la iglesia, viven vidas inestables espirituales, pero porque no se alimentan regularmente, porque dan lugar a las cosas que los necios dan lugar, pero es que ellos son de Dios. Debemos ser diligentes en nuestra vida, debemos esforzarnos y esmerarnos en estar bien en cuanto a las cosas del Señor. Romanos 12:11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Pablo llama al creyente a dejar de lado la pereza y ser diligente en las cosas de Dios. Ay, pastor, es que estoy cansado, pastor. ¿Cómo vencer el cansancio para orar, pastor? Si tu hijo se levanta con 40 de fiebre y tú estás cansado, vas a salir corriendo con tu hijo. Si tú estás cansado porque no has dormido bien, pero a las 8 tienes que estar en el trabajo, vas de cabeza al trabajo. Pues así como pasas por encima del cansancio para esas cosas, pasa por encima del cansancio para leer un rato tu Biblia. Pasa por encima del cansancio para orar. Pero demuéstrale al Señor que tu cuerpo está cansado, pero que tu espíritu tiene hambre. Yo vengo muchos días cansado, yo hago muchas cosas cansado, pero de eso se trata ser un hombre, de ser diligente con nuestras responsabilidades. Los niños viven cuando les apetece, ves a estudiar, luego, mañana. Los hombres tenemos responsabilidades. Trabajamos porque hay que trabajar, oramos porque hay que orar, estudiamos la Escritura porque hay que estudiar, porque nuestra vida depende de ello, nuestra casa depende de ello, nuestra relación de Dios depende de ello. Y no se trata de si me apetece, si estoy triste o amargado, hay que hacerlo, es una responsabilidad. Por eso se llaman disciplinas espirituales. No importa si tienes ganas, tu vida espiritual está en juego. Como esperes que vengan las ganas, vas a acabar en el pozo. La manera de estar firme en la fe es buscar al Señor cuando hay ganas y cuando no. Todos los días. Y nos va a mantener firmes. Firmes. Todos tenemos momentos tristes en la vida. Todos podemos caer hasta en una depresión un día. Todos podemos estar enfadados, amargados. Se murió la abuela. No sé. Pero nada de eso debe parar buscar al Señor. Dejemos de poner pretextos para no cumplir con las cosas que requieren diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pedro también llama a ser diligentes a los creyentes. Segunda de Pedro 3:14.
Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Ahora el apóstol Pedro llama a los creyentes a procurar con diligencia ser hallados en paz, sin mancha, irreprensibles. Mira lo que le dice Pedro, que cuando el Señor venga, os encuentre limpios, santificados. Y eso requiere diligencia. Hay que esforzarse para vivir en santidad. ¿Sabías que no te nace a ti solo? Que no te nace la santidad por los poros, ¿eh? Tienes más tendencia natural al pecado que a la santidad. Para la santidad hay que esforzarse, hay que luchar con el pecado, hay que poner barreras, hay que atarse a la cama si hace falta para no salir a pecar a la calle. Hay que luchar para mantenerse limpio, hay que luchar para mantenerse íntegro. Agosto, 12 de la mañana, 40 grados a la sombra, ¿qué pide el cuerpo? Playita. ¿Pero qué va a ver el creyente allí? ¿Gente en topless, pechos al aire, gente semidesnuda? Pues me aguanto. Me meto en mi bañera, echo una bolsa de hielo y chapoteo. Pero yo quiero que mis ojos se cuiden. Si mi ojo me va a hacer caer, me lo arranco antes que irme, prefiero tuerto al cielo. No nos llama a mutilarnos, pero es un llamado a cuidar nuestra vida. A cuidar nuestra vida. Gente que vive cayendo y a los otros nos tildan de radicales. Ay, el pastor, que no nos relacionemos con las muchachas, es un exagerado, si nunca pasa nada. Y ahí los tienes, deprimidos cada 2 por 3. Ay, he caído, pastor, he caído, pastor. Hombre, me tomas por tonto cuando te digo que hay que mantener distancia. Es muy radical, es un exagerado. Yo no pienso igual. Ahí tienes tu vida espiritual, una porquería. Yo soy un hombre de Dios, yo no voy a caer. Paul Washer es un hombre de Dios, admirado por muchos. Y le preguntan, Paul, oye, ¿por qué tú nunca estás con una mujer? Dice, soy un hombre. Dice, ya, pero eres un hombre de Dios. Sí, sí, pero primero soy un hombre. No se nos puede olvidar que todavía somos de carne. Hermano, los hombres que no caen son los que no se ponen patines en la pista de hielo, ¿eh? Los hombres que no caen son los que no andan en lugares resbaladizos. ¿Saben por qué yo nunca me voy a caer del precipicio? Porque nunca me acerco a ver el límite. Pero el que juega con los límites, que se cree que es un funambulista, los que van así, yo no me caigo. Otro que vaya a caer al precipicio. Hermano, te digo una cosa, métete esta frase en la cabeza. Cuando llegue arriba, no creo que Dios me diga, Juanma, me tomaste demasiado en serio, te podías haber relajado un poco. Pero veo más probable que alguno le diga, oye, no me tomaste demasiado en serio. No me tomaste demasiado en serio. No creo que a ninguno nos llame la atención por habernos pasado. Pero a algunos a lo mejor les llama la atención por haberse quedado cortos. Hermano, en cuanto a la santidad, en límites, nunca son demasiados. Yo sé lo que es estar en el culto y no sentir nada por haber pecado contra Dios. Yo sé lo que es mi vida espiritual irse a la basura y pasar meses frío cuando había caminado con Él y había sentido su cálida presencia. Yo sé lo que es cantar frío, predicar frío, orar frío y saber que es culpa de lo que yo he hecho. Pues déjame decirte algo, yo ya he experimentado eso. Yo he experimentado lo que es saber que está conmigo, pero no sentirlo, porque he entristecido al Espíritu Santo. Y yo valoro demasiado lo que he vuelto a tener con Él cuando me ha restaurado, y yo no lo voy a volver a perder. Si tú quieres vivir esa vida, vívela, pero a mí me encanta ser una antorcha en su presencia. Yo ya la he liado, y la he liado por imprudente, por decir, no pasa nada, yo estoy bien, yo en eso no caigo, los otros caen. No, el que esté firme cuide que no caiga. Hasta que caes y te das cuenta que todos caen, si no se cuidan. Así que en primer lugar somos llamados a ser diligentes en eso. Para presentarnos ante Dios como obreros aprobados debemos ser diligentes. En segundo lugar, Pablo le ha dicho que un obrero aprobado maneja con precisión la palabra de verdad. Nuestro deber es la doctrina, la sana doctrina. Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito en otra carta pastoral, en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sabes qué significa? Que hay otros que no lo están enseñando.
Tito, hay otros que no. Hay otros que están enseñando doctrinas extrañas. Hay otros que están enseñando fábulas y mitos. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo en la sana doctrina. Pablo está diciendo, Tito, yo no soy responsable de lo que otros están haciendo, pero soy responsable de mis discípulos. Y mis discípulos tienen que enseñar la sana doctrina. Yo no sé lo que enseñan otros, yo no soy responsable de lo que enseñan otros, pero yo tengo una responsabilidad como vuestro pastor, enseñaros la sana doctrina. Mi responsabilidad no es que estéis contentos conmigo, mi responsabilidad no es ser el mejor amigo de todos, y mi responsabilidad no es que os hagáis todos aplaudiendo mi sermón. Mi responsabilidad es enseñaros la verdad, y cómo caiga el corazón, eso le corresponde al Señor y a vosotros. Pero muchos venís de lejos, venís del trabajo, venís cansados, y mi deber es daros buena comida. Es como llegar después de 20 horas de trabajo y que te calienten el plato de arroz de ayer en el micro. ¿Cómo sienta bien cuando llegas del trabajo y ya huele a comida recién hecha y escuchas el chup, chup, chup? El chup, chup, chup. Alguna hermana me está mirando pensando, pues hoy hay arroz de ayer. No pasa nada, a veces pasa, a veces se cocinó mucho, sobró, hay que terminarse, la comida no se tira. Pero lo que me vengo a referir es que imagínate que tú vienes aquí de una hora, cansado del trabajo, y yo el sermón que te traigo he buscado hoy en Google rápido. Sermones para iglesia evangélica sobre familia. Este mismo, 5 cualidades de un buen padre. Número 1, ya todo hecho. No, en serio. No queréis eso. No necesitáis eso. Yo tengo una responsabilidad, daros sana doctrina. Y debo ser diligente en el estudio. Debo tener mis ojos en mi escritorio durante horas cada día para que cuando tú llegues el martes, buena comida. ¿Y sabes qué tengo que hacer mañana al despertarme? Volver a poner mis ojos en esa Biblia durante horas y el miércoles, para que el jueves cuando vengas tengas buena comida. ¿Y sabes qué tengo que hacer al día siguiente? El viernes al levantarme, poner mis ojos durante horas en esa Biblia y el sábado poner mis ojos en esa Biblia para que el domingo, todos los días son así para mí. Qué divertido, qué fiesta. Pero es una responsabilidad. En cuanto a ti, predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y eso requiere diligencia para estar seguro de lo que vamos a enseñar. Debemos ser firmes y conocer la palabra de verdad, manejar con precisión la palabra de verdad. Y como vimos en una ocasión, la palabra de verdad también apunta al Evangelio. Al Evangelio, Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de verdad, el Evangelio. Hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo que no debemos contender en palabras vanas, en palabrerías que llevan a la ruina, que no edifican a los oyentes, que por el contrario, el buen obrero del Señor maneja con precisión la palabra, enseña la sana doctrina, conoce el Evangelio y lo enseña, y lo expone. Un pastor, si no enseña, no es pastor. Me cae bien, es buena gente, no es pastor. Cuando Pablo da los requisitos de un pastor debe ser apto para enseñar. Primera de Timoteo 3:2. Un obispo debe ser pues irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Apto para enseñar. Hermano, cuando tú lees todas las características que Pablo da de un pastor, es cualquier cristiano, menos una. Cualquier cristiano debe vivir como un pastor. ¿O acaso tú puedes tener 2 mujeres? O 3 mujeres. No, eso es para los pastores, lo de marido de una sola mujer. Yo puedo ser marido de 4. No, eso es para todos los cristianos. Todos los cristianos deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, de conducta decorosa. Todos los creyentes deberían cumplir esas características. Es la vida de un hombre de Dios. Pero hay una cosa en esas características que un pastor tiene y a lo mejor algunos no. Es apto para enseñar. Dios lo ha capacitado y le ha dado un don para que pueda enseñar al pueblo. Para que pueda enseñar al pueblo. Todos leéis la Biblia y la debéis leer. Todos estudiáis la Escritura. Pero a los pastores Dios les da una capacidad que si no la tienen no pueden ser pastores porque son sus requisitos y son obligatorios. Deben ser aptos para enseñar. Y para saber algo que enseñar tienes que haber aprendido algo. Deben conocer la Escritura
y deben tener la capacidad de transmitir la Escritura. Yo conozco gente que sabe mucha Biblia, pero cuando la explicas se pierden. Son malísimos explicando. Nunca podrán ser pastores. Porque el pastor no tiene que tener conocimiento solo, sino que tiene que tener la aptitud de transmitir ese conocimiento. ¿De qué me vale que yo sepa algo y cuando te explico no entiendas nada? Por eso a veces las personas me dicen, ¿por qué usas un lenguaje tan simple, tan directo? Porque me tienen que entender. Mi obligación como pastor no es traer aquí elocuencia en estado puro y palabras técnicas y académicas para sorprenderos con todo lo que he leído. Porque en esta iglesia hay personas que han ido a la universidad y hay personas que no han estudiado. Y yo tengo que transmitir un mensaje de una manera que el universitario me entienda y el analfabeto también. Yo no tengo una iglesia de universitarios, yo tengo una iglesia de gente de todo tipo de nivel educativo. Y no desprecio a ninguno. Y traigo un mensaje con palabras sencillas, palabras comunes, palabras que intento que todo el mundo conozca para que entiendan la palabra de Dios. Sí, yo me puedo ir a ese texto y decir, porque la palabra apto viene del griego, porque la palabra enseñar viene del griego. Está muy bien, pero tú lo que quieres es entenderlo, no saber qué dijeron en griego. Ya sabemos que la Biblia está en griego, pero al menos quiero entenderla en español. Está bien, el griego me sirve para entender bien la palabra, para entender bien lo que quiere decir el texto, pero yo tengo que traerte el mensaje comprensible. Un pastor, le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, un buen obrero del Señor, conoce la sana doctrina, enseña la sana doctrina, predica la sana doctrina, no se pierda en doctrinas falsas, en doctrinas extrañas. Porque la sana doctrina conduce, como hemos visto, a la piedad. Santifica la iglesia, santifica las vidas. Cuando yo predico sana doctrina, las personas al principio, wow, me duele, es como un puñetazo, pastor, al corazón, es como esto. Eso está bien el primer día. Pero cuando te llevas el machetazo todos los días, tienes dos opciones, o al final te adaptas o el machetazo duele, porque al final va para ti. Porque cuando el pecado es confrontado y tú lo sigues practicando, solo hay dos opciones. O lo dejas de practicar para no ofenderte, o te vas porque te has cansado de ofenderte. La palabra tiene esa reacción, o te amoldas a ella, o te vas huyendo de ella. Solo hay esas opciones, no hay más. Porque la palabra sana trae vida sana. Vidas transformadas a la imagen del Señor. Pero ahora, hermanos, rápidamente, el apóstol Pablo hace otro contraste y da un ejemplo de malos obreros. Pablo ha dicho que no debemos contender en vanas palabras, doctrina extraña, mitos, fábulas, genealogías interminables, todo eso que lleva a la ruina y que no edifica y que no avanza el reino, sino que por el contrario el buen obrero debe manejar con precisión, como un cirujano el bisturí, la palabra de verdad. Pero ahora Pablo, para que quede todavía más claro, da un ejemplo de personas que son malos obreros, el obrero reprobado. Y aquí Pablo presenta a dos. Versículos 16 a 18. Evita las palabrerías vacías y profanas. Otra vez, ¿verdad? Palabrería vana, palabrería profana. Porque los dados a ellas, miras a qué conduce esa gente. A la impiedad, ¿verdad? Conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Mira lo que está diciendo, hermanos, que la doctrina extraña, esa vana palabrería y profana, conduce a la impiedad. ¿Saben qué está? Mira qué curioso. La palabra de Dios humilla. La falsa doctrina del evangelio de la prosperidad te exalta. La palabra de Dios hace que una mujer diga: soy una pecadora redimida por la gracia del Señor. El evangelio de prosperidad te dice: soy una princesa de Jehová, quien se mete conmigo se mete con Dios. Mira qué diferencia, ¿verdad? El empoderamiento que hace la falsa doctrina y la humillación. Pero el Señor nos ha hecho... Bueno, yo veo a un Juan Bautista que dice que Él crezca y yo mengüe. Y yo prefiero la Biblia antes que tus argumentos. Ahora fue el 8M.
Y un predicador español, jovencito, muy famoso por toda Latinoamérica, con millones de seguidores en las redes, puso: aprovechando el 8M te voy a dar tantas razones para mostrarte cómo Jesús empoderó a la mujer. Un mal bicho ese hombre, y su palabra se extiende como gangrena. Porque ¿sabes qué dice de la mala doctrina? Que se extiende como gangrena. Hermano, si tú crees que la mayoría van a estar bien y unos pocos mal, no has leído la Biblia. Porque bíblicamente la mayoría van a estar torcidos y unos pocos van a estar bien. La mala doctrina se extiende como gangrena. Es como la mala hierba en un campo. Para que crezca la buena tienes que cuidarla y regarla. La mala hierba, te vas a casa, vuelves y ¿qué ha pasado? La arrancas, te vas 2 días, vuelves. Pues si yo he arrancado esto. Así es la mala doctrina, hermano. No para. Y corre que no veas. Y están ahí Himeneo y Fileto enseñando, en este caso, que la resurrección ya tuvo lugar. Vamos a ver rápido algunos puntos. En primer lugar, un mal obrero, así como el buen obrero enseña la sana doctrina y maneja con precisión la palabra de verdad, el mal obrero lleva lo contrario a la sana doctrina. Primera de Timoteo 1:6, algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Este falso evangelio moderno y estas doctrinas extrañas es un apartarse de la verdad y irse a vanas palabrerías. A vanas palabrerías. A Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, he visto, he tenido esto. Vanas palabrerías, se han alejado de la palabra y ahora hablan por su propia cuenta. Y te hacen sentir poco espiritual. Y los que dudan de esto y corren, siempre son así como, bueno, yo tampoco me voy a quejar de ser brutito al hablar porque yo también estoy fino en eso, pero son así como, y te ponen en duda en plan, si alguno duda de la palabra que traigo es porque no tiene el espíritu, porque estas cosas son locura para los que no creen, pero los espirituales lo entienden, te hace entender como, ¿seré yo que no entiendo entonces que no soy espiritual? ¿Seré que soy un carnal y por eso no entiendo la locura que me está diciendo? Pero el texto que te está haciendo, que está usando para decirte eso, es un texto que habla de que el impío no entiende el evangelio porque está cegado. Ni los textos, mira cómo son de envanecidos y como dice Pablo, no tienen ni idea. Ni los textos que utilizan para hacerte sentir poco espiritual los utilizan bien. Están tan perdidos esos maestros que hasta los textos que utilizan para argumentar sus cosas no los usan bien. Hermano, a mí me pasa en cada vídeo que me lo pongo y a los 10 minutos y digo, ¿de dónde sacan estas? Unas barbaridades. Pero el problema es que si la gente no conoce la verdad, acaba diciendo amén a esas cosas. Yo no sé, es el pastor, será el que sabe. Yo conocí al Señor en una iglesia con muchos errores doctrinales, pero yo qué iba a saber, yo venía del mundo. Es como cuando uno va a la iglesia católica, yo no tengo ni idea de Jesús, ese es cura, ¿no? Los curas deben saber, son los que han estado en el seminario. Pues amén. No, vente y ponte una vela a San Pancracio, pues tú sabrás, pues una vela a San Pancracio y pásale, no sé, la medallita de oro en la frente a la niña que le cura la gripe. Pues yo qué sé, si el cura lo dice, pues toma la medalla. Pues así estamos con los pastores, como yo no tengo ni idea, este es pastor, ¿no? En algún lado habrá estudiado, se habrá preparado, si está ahí, el problema es ese, ¿quién los ha puesto ahí? Si la mayoría se han puesto ellos. Y la gente no sabe nada. Entonces llega un pillín, porque tontos no son, ningún tonto engaña multitudes, y se mete a esa gente en el bolsillo, con palabrerías raras. ¿Y qué dice Pablo que hace? Se desvían de la fe, llevan a un desvío de la verdadera fe. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vanas, vacías y profanas y las objeciones de los que falsamente se llaman ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. De nuevo la palabra palabrerías. ¿Te das cuenta cuántas veces Pablo llama a Timoteo sobre la palabrería? Eso me suena a eso, charlatanería. No es palabra de Dios, Timoteo, es charlatanería. Son palabras que ellos inventan, que ellos dicen, pero no es palabra de Dios. ¿Y qué provocan todas esas cosas? Desvíos de la fe. El camino de la fe es este, trazado por las Escrituras. Y esas palabrerías hacen que te vayas para aquí, por un camino que no tiene nada que ver con Dios. Y ahora Pablo, hablando de Himeneo y Fileto, nos enseña que esas personas, además, en su caso, han negado una doctrina fundamental. Dice que ellos han dicho que la resurrección ya ha pasado.
Ojo, no están hablando, no creo realmente que estén hablando de la resurrección de Jesús. Obviamente la resurrección de Cristo ya había pasado. ¿A qué resurrección se referían? La resurrección de los muertos. Estaban diciendo que la resurrección de los muertos ya había tenido lugar. Cristo obviamente ya había resucitado. Solo había otra resurrección que estábamos esperando, la resurrección nuestra. Y claramente, si ellos dicen que ya ha pasado, ¿cuál es nuestra esperanza? Obviamente la gente se va a acabar desviando de la verdad, de la fe. ¿Por qué? Si ya han resucitado los que tenían que resucitar, ¿nosotros qué nos queda? Ya no hay nada, ¿no? Porque no hay dos resurrecciones. Eso es lo que estaban enseñando. Hechos 17:32. No es la primera vez que tuercen esa doctrina. Miren este caso. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Ese es Pablo, predicando en Atenas, a un pueblo lleno de mitos y de ídolos. Y dice que se burlaban ¿de qué? De la resurrección. Para el griego eso era un absurdo. Para el griego de aquel entonces era un absurdo el pensamiento sobre la resurrección. Se burlaban de Pablo. Se burlaban de Pablo. Se burlaban de una doctrina fundamental. Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 15:12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? A los corintios, mira lo que le dice Pablo, algunos de vosotros están diciendo que no hay resurrección. Y Meneo y Fileto decían que ya había habido. O sea, en cuanto a la resurrección de los muertos se decía de todo. Unos dicen no va a haber, otros dicen ya fue. Pero ¿qué dice la palabra? Que va a ser. Y por eso es importante la doctrina. Mira Pablo, en un par de pasajes hemos visto una doctrina atacada por dos lados. Un lado que dice no va a haber resurrección de los muertos, otro lado que dice ya fue. Pero la verdad es que si Cristo resucitó, nosotros en su gloriosa venida resucitaremos y recibiremos un cuerpo glorificado en el día final. Eso es una doctrina fundamental. Y Pablo dice que esa gente estaba enseñando que esa resurrección ya había pasado y dice que se estaba extendiendo. ¿Cómo? Estaba llegando por todas partes eso. Y seguramente muchos estarían diciendo, amén. Hermano, la apostasía no es nuevo. Estoy cansado de gente que dice, vivimos tiempos de apostasía. Yo también lo digo, pero la realidad es una, siempre ha habido. Si lees el Antiguo Testamento están los verdaderos profetas y los falsos. Siempre ha habido apostasía, siempre ha habido herejes, no es nuevo. Y yo quiero que entiendas dos cosas hoy. Número uno, que hay dos obreros, el bueno y el malo. Que el mal obrero se distingue por su enseñanza, mitos, palabras vacías, palabrería, leyendas, genealogías interminables, fábulas de viejas. Pero que el buen obrero también se distingue por su palabra, la sana doctrina, el evangelio. Que lo escuchas y dices, wow, está en la Biblia. Realmente ahora entiendo. ¿Cuántas veces habéis escuchado a un buen maestro, un buen predicador y habéis leído un texto y dices, ahora lo he entendido? Eso es un buen obrero. Un buen obrero es el que llegas, te presenta un texto que ya habías leído, pero te lo hace entender bien. Esa es su responsabilidad. Yo me alegro cuando a veces viene gente y he hecho la serie de Jesús y he trazado las parábolas y me dicen, pastor, yo conocía esa parábola, pero no la había entendido así. Y yo les pregunto, ¿pero la entiendes así? No, sí, ahora lo veo claro. Me encanta cuando alguien me dice, pastor, ahora lo veo claro, porque ese es mi deber, ponerte la palabra y que la veas clara. Yo sé que puedo ser un predicador aburrido porque no traigo nada místico. Pero si buscas misticismo, esta nunca será tu iglesia. Si esperas que dentro de un mes o un año yo cambie y de golpe hagamos aquí un show, esta no va a ser tu iglesia. Pero hermano, si lo único que buscas en una iglesia es que te enseñen la palabra de Dios, un lugar para orar, un lugar para alabar al Señor y un lugar para tener comunión y crecer en santidad, esta será tu iglesia. Los pilares de esta iglesia van a ser oración, palabra, comunión, santidad, consagración. Ser el pastor es ser el malo, ¿sabes? Es ser el malo. Pero yo no tengo hijos, pero vosotros sois padres y me vais a entender. Los padres también a veces sois malos.
porque les tenéis que decir que no. Pero a que los padres lo decís por su bien. Yo también. Mi deber es ser el malo, muchas veces. Pero te aseguro una cosa, todo lo que haga es para el bien de vuestras vidas y de vuestra relación con Dios. Nada más que eso. Yo me levanto cada mañana como pastor de esta iglesia con una sola meta en mi corazón: cómo hacer que estéis mejor con Dios. No vivo para otra cosa. No vivo para otra cosa. No cómo puedo hacerme más colega de mis hermanos. No. Cómo pueden estar mejor con Dios. Cómo pueden ser mejores maridos. Cómo pueden ser mejores esposas. Cómo te pueden agradar más, Señor. Cómo los que me has dado pueden vivir más para tu gloria. Esa es mi meta. Y la primera es enseñar la sana doctrina. Y quiero terminar leyendo un minuto solo y nos vamos, hermanos. Un texto que muestra a Pablo como un ejemplo de obrero. Al mismo Pablo. Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 5. Nuestra exhortación no procede de error ni de impureza ni es con engaño. Mira cómo Pablo está hablando de él y su ministerio y de lo que él está enseñando. Dice: lo que yo os traigo, iglesia, ni es el error, ni es impureza, ni es engaño, sino que así como hemos sido, ¿qué? Aprobados por Dios, obreros aprobados por Dios. ¿Para qué? Para que se nos confiara el evangelio. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pablo dice: iglesia, a lo mejor duele, a lo mejor pica, pero no es el error, no es engaño. Dios nos ha aprobado para traer la verdad y la traemos, no buscando agradaros a vosotros, sino a Dios que nos ha dado la tarea. Yo saldré hoy de aquí, tú te irás a casa, algunos hasta criticando el mensaje. Yo saldré de aquí con solo una persona con la que tengo que hablar, con mi Señor. Yo no saldré corriendo a deciros: ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Pero cuando antes de acostarme, aunque sea por un minuto, en mi corazón hablaré con mi jefe y le preguntaré: Señor, ¿qué tal? Y espero salir aprobado. Hermano, para mí cada día de enseñanza es un desafío. Yo me la juego mucho, porque luego tengo que tratar con él. Y si me equivoco, tengo un problema. Él me perdona, obviamente, pero no le agrada. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrarnos. Dios es testigo. Pablo era un ejemplo. Se nos ha confiado el evangelio. Y eso es lo que enseñamos. No traemos ni palabras lisonjeras, ni queremos hacer dinero a vuestra cuesta, ni nos preocupa que os ofenda. Tenemos un cometido como obreros aprobados. Nos dieron algo y eso es lo que tenemos que dar. Hermano, que hoy salgamos de aquí recordando lo importante que es conocer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y huir de todo lo que no sea palabra de Dios. Vamos a orar.